Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero mostrarte el proceso de cómo pintar una guitarra totalmente a mano y sin el uso del compresor. Para ello, será necesario como primer paso, lijar completamente el instrumento con diferentes granos de lija. Para esta operación, se debe usar siempre un taco de madera. Empezamos con un papel de lija de número 180 o 220, y posteriormente usaremos un grano de 400 y 600. A continuación, puliremos cualquier detalle e imperfección que encontremos en el instrumento. En este caso, rellenaré las pequeñas marcas que quedan por el corte de los trastes. Para ello, voy a preparar una mezcla de polvo proveniente del lijado, y un poco de pegamento para madera. Es importante mencionar que se puede reemplazar el pegamento por sellador nitrocelulósico y conseguir resultados excelentes. Una vez tenemos esta textura pastosa, se procede a rellenar los orificios, y cualquier tipo de imperfección que encontremos en el cuerpo de la guitarra. En este caso, podemos ver que en los aros tenemos un pequeño agujero, producto de una incorrecta instalación de un pin para la correa. Realizado este proceso, se deja secar por un mínimo de 4 horas, para posteriormente seguir con el proceso de lijado. Cuando ya tenemos el cuerpo del instrumento totalmente listo, comenzaremos a pintar. El primer paso que debemos realizar será tapar el poro de la madera por medio de sellador lijable. En este caso, voy a utilizar sellador tipo nitrocelulósico, o como es conocido en algunos países, sellador a la piroxilina o laca selladora. Para empezar con el proceso, se debe verter una cantidad pequeña de sellador, y diluirlo con thinner o adelgazador de pinturas, hasta conseguir una mezcla que sea lo suficientemente líquida. Posteriormente, revolvemos muy bien. Esta es la viscosidad que se debe obtener para su aplicación a mano. Para aplicar este material sobre la guitarra, utilizaremos una mota de algodón, o un trapo que esté constituido de algodón. Una vez tenemos la tela, vamos a enrollarla y hacer una mota bastante compacta. Posteriormente, vamos a sumergir la mota que acabamos de construir en el sellador, y dejar que se impregne por lo menos un minuto. Es importante que evitemos contaminar los guantes de sellador, ya que así habrá menos probabilidad de manchar el cuerpo de la guitarra por accidente. A continuación, daremos una capa muy ligera a todas las incrustaciones que tiene el instrumento, evitando repasar más de 2 veces en una misma zona, ya que estas incrustaciones están pigmentadas con diversos colores, los cuales podrían salirse y manchar el cuerpo de la guitarra, debido a los solventes y el thinner. Aplicaremos el sellador en las cenefas, con una capa muy ligera, y posteriormente dejaremos secar de 5 a 10 minutos para poder aplicar así, otra capa de sellador muy delgada. Continuaremos posteriormente, con el incruste del puente, la roseta, y el incruste que se encuentra en la pala. Empapamos muy bien la mota y procedemos a dar una capa delgada. A continuación, podemos observar que el producto en el primer filete o costado ya está seco, así que procederemos a dar otra mano más, procurando no repasar más de 3 veces. Debemos asegurarnos de que los perfiles y resto de incrustes estén muy bien protegidos, para evitar contaminaciones de color. Posteriormente, sellaremos también la parte de la culata, ya que tenemos una incrustación. Por último, solo nos queda el incruste de la tapa trasera, así que realizaremos la misma operación. Una vez tenemos los perfiles, y todos los incrustes ya sellados, continuaremos con todo el cuerpo de la guitarra. Para esto, comenzaremos con la tapa trasera, ya que este es el mejor lugar para aprender la técnica que se debe utilizar. Con la mota de algodón bien empapada con el sellador, vamos a cubrir toda la tapa, respetando el sentido de la veta, y sin repasar mucho en una misma zona. El objetivo de este proceso es tapar el poro que tiene la madera. A continuación, continuaremos con la tapa superior. Cuando estamos realizando este trabajo por primera vez, vamos a notar que la primera capa es un poco más difícil de aplicar que las demás, ya que combatimos con la aspereza de la madera, conocida entre la mayoría de luthieres como repelo. Hay quienes deciden trabajar este repelo, lijando después de aplicar agua. Sin embargo, en Dream Music Escuela, no compartimos esta práctica, ya que esto afecta directamente el sonido de la guitarra por más que se seque el agua. Dado que hemos comprobado que un cambio brusco en la humedad de la madera, afecta por mucho tiempo las cualidades acústicas conseguidas a lo largo de años de secado natural, además de otros inconvenientes. Continuando con el proceso, en las secciones donde se pueda observar que el sellador ya está secando, se puede aplicar una capa nuevamente, para ir aumentando material en el poro a tapar.
Como dato técnico, es importante mencionar que cada vez que damos una capa a los aros, también se procura cubrir ligeramente los filetes, para aumentar al máximo la protección en estas zonas. A continuación, se procede a sellar las últimas partes que corresponden al diapasón, y también a la pala o clavijero. El trabajo en el diapasón es opcional. Para aplicar el sellador en el diapasón, se debe proceder con la mota de algodón mucho más seca, ya que debemos evitar dentro de lo posible, no aplicarles tanto sellador a los trastes, dado que posteriormente tendremos que lijarlos y darles un acabado brillante nuevamente. Una vez terminamos de dar la primera capa a todo el instrumento, se procede a aplicar el sellador con un movimiento distinto. Para ello aplicaremos la segunda capa a manera de círculos, ya que esto permite cargar mucho más material y sellar el poro más rápido. Cuando llevemos 5 capas gruesas, será el punto donde podremos dar nuestro primer lijado. En este proceso quedará solventado totalmente y sin la necesidad de agua, el problema mencionado anteriormente como repelo. Este lijado se debe hacer con lija número 320. Una vez tenemos lijado todo el cuerpo, podemos apreciar que los pequeños poros que aún faltan por sellar, se llenaron de color blanco producto del polvo, lo cual nos da una indicación muy visible de que la madera todavía no tiene su poro completamente sellado. Así que en este caso, vamos a continuar aplicando más manos de sellador, hasta tener 3 o 4 capas más, para posteriormente realizar otra etapa de lijado. Una vez realizado este proceso en todo el cuerpo de la guitarra, finalizaremos esta etapa, aplicando las 2 últimas capas de sellador con una muñeca de algodón. Para ello necesitaremos un pedazo de madera con el cual haremos que el algodón se compacte. Para lograr este paso, solo es necesario sobar la bola de algodón sobre la madera rústica a manera de círculos, para que ésta se vaya compactando cada vez más. A continuación, introduciremos la muñeca de algodón hasta que se moje bien. Posteriormente, se escurre y se procede a dar la última capa al cuerpo de la guitarra, siguiendo la veta de la madera en todo momento. La diferencia de aplicar el sellador de esta manera, es que la capa se vuelve sumamente delgada y no va a dejar residuos, ni tampoco rastros del paso de la muñeca. Una vez hemos terminado de aplicar todas las capas de sellador, se procede a realizar un lijado muy suave con la lija número 400, con el objetivo de quitar cualquier imperfección o impureza que haya podido quedar en la última capa de sellado. Este lijado debe de hacerse de una forma muy delicada y con poca presión, ya que el objetivo es solamente matar el brillo, y dejar la superficie lista para empezar con el proceso de acabado. A continuación, vamos a pasar al proceso de laqueado. Para ello vamos a utilizar laca transparente brillante nitrocelulósica. En algunos países, se conoce también como laca a la piroxilina. Para preparar la laca, se debe verter una pequeña cantidad en un recipiente y después adicionar thinner normal, o thinner extra fino, hasta conseguir una textura muy líquida, la cual vamos a aplicar por medio de una mona de algodón, o una muñeca, al igual que la etapa anterior. Es muy importante mencionar, que este proceso no se puede hacer a menos de 17 grados, ya que es muy probable que se dé un fenómeno en donde la pintura se queda sin brillo, debido a la humedad y el frío. Dicho lo anterior, se procede a humedecer la mota por todos sus lados, para asegurarnos de que la laca penetre en todo el algodón. Es muy necesario utilizar protección para las manos. En este caso, estamos utilizando guantes de látex, los cuales se deben cambiar periódicamente ya que el mismo thinner los deshace. La primera capa, la vamos a aplicar con movimientos rápidos en el sentido de la veta. Lo único que se debe evitar, es repasar muchas veces sobre el mismo lugar. Posteriormente, la laca necesitará una hora de curación para que el producto seque bien y así poder aplicar una segunda capa. A continuación, continuaremos con la tapa superior, los aros, y posteriormente continuaremos con el brazo completo y el clavijero. Una vez transcurrida una hora, desde la aplicación de la primera capa de laca, vamos a lijar muy delicadamente con lija número 1000. Con el objetivo de quitar cualquier impureza que se haya pegado en el proceso de aplicación. Como dato importante, es necesario resaltar, que a pesar de que no estamos utilizando ningún tipo de colorante, a medida que vayamos aplicando capas de laca, la madera irá cambiando ligeramente a un tono diferente, producto del pigmento natural de los componentes. Para la segunda capa, necesitaremos diluir aún más la laca, hasta que ésta sea muy líquida.
ya que las capas de aquí en adelante serán aplicadas por medio de una brocha. Para lograr esto, se debe agregar un poco más de thinner y revolver muy bien, ya que de esto depende que la brocha pueda correr suavemente sin dejar marcas ni huellas del paso de las cerdas. A continuación, damos manos largas sin repasar más de 3 veces en un mismo lugar. Una vez tenemos cubiertos los aros, revisamos que no haya goteos en los filos y si los hubiera, solo se debe pasar ligeramente la brocha sobre el área afectada. Las capas se deben aplicar siempre siguiendo el hilo de la veta. Este es el resultado después de haber aplicado 5 capas de laca y 13 capas de sellador. Y hasta el momento, podemos apreciar que la guitarra ya tiene un brillo bastante bueno, sin embargo, el acabado final se logrará realizando una etapa más de pulido. Para darle un acabado espejo a este instrumento, procedemos a lijar toda la superficie con un taco de madera y una lija número 600, posteriormente, una lija número 1000 y 1500. Este lijado solamente pretende nivelar, así que hay que tener mucho cuidado de no retirar demasiada laca, sino solamente la necesaria para quitar las pequeñas marcas que puede haber dejado la brocha. Una vez terminado este paso, podremos notar que la textura que se obtiene es supremamente suave y lisa. A continuación, utilizaremos 2 tipos de ceras pulidoras. En este caso, pulimento de color rojo o de grano grueso y pulimento blanco de grano fino. Su aplicación puede hacerse directamente con la mano, o como en este caso, con un taladro y un kit de espumas para pulir. Para iniciar, aplicamos una generosa capa de cera roja en el instrumento, y con la ayuda del taladro empezamos a pulir, revisando constantemente que la pintura no se caliente. El proceso se debe hacer sin superar las 1500 revoluciones. Al cabo de unos minutos podremos observar cómo la guitarra va obteniendo un poco de brillo. Para máximos resultados, este proceso se debe repetir entre 2 y 3 veces en cada una de las partes, o en su defecto, hasta obtener un nivel de brillo satisfactorio. A continuación, aplicaremos la cera blanca. Esta cera es de un grano más fino y se encargará de realzar aún más el brillo. De esta cera, también se recomienda aplicar entre 2 y 3 manos. A continuación, vamos a limpiar los excedentes con silicona líquida. Por último, vamos a proteger todo el resultado por medio de cera protectora para autos. En este caso vamos a utilizar la marca Simonis, pero puede utilizarse cualquiera. Esta cera debe aplicarse sobre todo el cuerpo de la guitarra abundantemente, y se debe dejar secar por lo menos 3 minutos, para posteriormente retirarla con un paño de microfibra o con una tela de algodón. Una vez tenemos la guitarra ya con su pulido espejo, solamente nos queda dar un acabado al diapasón. Como pudimos observar, a esta pieza solo le hemos aplicado sellador, ya que en este caso no queremos darle un acabado brillante, sino por el contrario, un acabado satinado al natural, pero con protección, ya que es una madera clara. Lijaremos el diapasón muy delicadamente con lija número 800, y posteriormente, aplicaremos un poco de aceite de limón y empezaremos a expandir el producto, frotando hasta que este sea absorbido por la madera. Este es el resultado del acabado de una madera en el diapasón totalmente al natural. Después de todo el trabajo, este es el resultado del proceso de pintura hecho a mano. Con esto hemos llegado al final de este video, pero antes de despedirme quiero pedirte que si te gustó, me dejes un like, y sobre todo te suscribas, ya que esa es la mejor manera de apoyarme para seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.